Vamos a grabar la disertación. Les aviso a todos para que estén. Bueno, buen día, ¿verdad? No, realmente solemos empezar los eventos a las 7 de la tarde, esto es una madrugada para nosotros. Pero bueno, no, finalmente no reproducir este espacio que viene gestándose hace mucho tiempo. El museo trabaja desde el área educativa, todo el año, tratando de focalizar en esto de la mediación cultural. Se eligió un tema central, temático, trabaja desde allí, se intenta trabajar desde allí, desde todas las áreas. En 2021, 2022, 2024 será migración, y por ahí estamos enfocadas tratando de que todas estas partes del museo dialoguen desde ese lugar. Tenemos una sala muy particular, nosotros hacemos mucho gracias a que estar presente con el Estado y acá, en el Eugenia, quien amablemente donó cierta cantidad de obras y a partir de ese espacio que es una sala, ¿verdad? Queremos trabajar con el acervo que hemos formado, una pequeña colección de obras muy interesantes. También eso nos parece importante también resaltar, trabajar en colección con esta. Con la U, por otro lado, tenemos un ejemplo cercano a su tiempo. Y los invitamos justamente desde el área de Cátedra de Judaísmo en Acher y la Cátedra de Dedicación Departamento de Humanidades y Comunicación. Son tanto Silvia como Matilde, y bueno, les invitamos a trabajar con nosotros en esta mediación, y la verdad que fue una experiencia fantástica, con su cuerpo, un trabajo muy profesional de parte de ellas, y quiero resaltarlo, mucha dedicación. La verdad que el equipo se sintió muy cómodo, todos se sintieron muy cómodas, trabajamos mucho, se encontramos muchas veces con ellos y con los estudiantes también. Y fue realmente muy bueno, acá hay un estudiante presente que una de las oportunidades, nada, nos impactó mucho, queremos que se repita y que continúe. La sala no está aún terminada, unos días súper pronta. Este es el mes de las migraciones. Bueno, se habla del mes de las migraciones, se habla del del día de la migración, que es el 8 de diciembre. Hoy escuché en la radio que era hoy el día de las migraciones, o sea que, no sé, vamos a llamarlo el mes, los meses. Pero bueno, la migración es un tema importante para el museo, en tanto Bullrich es un migrante aquí contando la presencia de su hijo, que puede contar. Obviamente él ahora nos va a acompañar la experiencia de lo que significa esta condición, digamos. Él también, como hijo, ha migrado también, no solo su padre, es inmigrante. Y también estamos emplazados en un barrio, muchos migrantes. O sea, hay muchos migrantes latinos en la ciudad. Entonces nos parecía importante este tema, en tanto estamos muy involucrados. Seguiremos así, eligiendo otros temas, y así ya mediando desde esta perspectiva de mediación cultural en un museo, como institución cultural fuerte, no solamente dar a conocer la obra de Bullrich, sino que a partir de él una herramienta para trabajar otros temas, generar un pensamiento crítico y reflexivo entre todos, ¿no? O sea, bueno, quiero presentar ahora sí sobre el trabajo específicamente a la doctora Silvia Facal, directora de la cátedra de Soacher, a la magíster Matilde Rosselló, profesora de alta dedicación y departamento de humanidades de la UCU, y el doctor Piedrus Tranauskas, del Departamento de Estudios Regionales de la Facultad de Ciencia Política y Diplomacia del Instituto de Migración Lituana
en Lituania, que bueno, un poquito nos va a contar su experiencia también. Bueno, muchas gracias, Lidia. Y llegamos al fin de una primera etapa de trabajo en conjunto del Departamento de Humanidades y Comunicación con el Museo Gurvich, que inauguramos esa salita, como nos decías hoy, con la parte de investigación, porque la idea que se nos había ocurrido, además de hacer la obra de más inclusiva, que para eso está Matilde y su grupo, nosotros trabajamos en dar un contexto a lo que fue la vida de Gurvich, pero un contexto de lo que pasaba en Uruguay durante los años que él llegó al país, y después hasta que falleció más tarde en Nueva York, y también un contexto a nivel internacional, pero un contexto de lo que era la vida judía, no solo en Uruguay, sino lo que pasaba también fuera, porque piensen ustedes que esto coincidió prácticamente la llegada de él con lo que fue un año después el comienzo de la Shoah. Él llegó en el 32 y en el 33 ya tenemos las primeras medidas antisemitas que se van a tomar por parte del gobierno alemán del momento. Y es una vida que transcurrió, obviamente, en acontecimientos muy importantes. Después empieza la Guerra Fría y la creación del Estado de Israel. Bueno, todo eso es lo que se va a poder ver en esa línea de tiempo que nosotros hemos armado con, con ese contexto y con los alumnos de tanto de curso de Matilde como las alumnas que se anotaron, Micaela, también Mara, Agostina, Ivana, que hicieron todo ese trabajo de investigación y bueno, también un agradecimiento para ellas porque con mucho entusiasmo lo realizaron. Así que bueno, eso es un insumo más que nosotros vamos a dejar para que se pueda utilizar siempre esa sala de investigación. Nosotros la inauguramos, pero después va a seguir viniendo gente para poder usarla y conocer más lo que es esa historia, no solo de Gurvich, sino de todo lo que estaba pasando. Yo ahora les voy a hablar un poco de lo que son las migraciones judías en el Uruguay. Eh, Ahí van a tener una imagen de los barcos. Se apagó el micrófono. Se apagó el micrófono, perdón. ¿Se apagó? ¿Hola? Ahí. Sí. ¿Vale? Hola. Ahí ya lo solucionamos. Sí, exacto. ¿Sí? A ver ahí. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Bueno, yo ahí les traje dos imágenes de barcos diferentes para que ustedes puedan ver un poco en las condiciones o en el transporte que viajaban la mayoría de los migrantes que vinieron a Uruguay a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Porque vamos a hablar del Gurvich migrante, del Gurvich también judío, de esa migración judía que se produjo en nuestro país desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX. Y cuando nosotros hablamos de la migración judía, no fue una migración judía homogénea. Vinieron distintos colectivos al Uruguay procedentes de zonas muy variopintas, tanto de Europa como del cercano oriente y del norte de África. Entonces podemos hablar de distintos grupos o contingentes, como quieran llamarlo ustedes, de migrantes judíos que llegaron a nuestro país. Y decimos migrantes, no decimos inmigrantes, porque muchos venían por problemas económicos, pero siempre la gran mayoría venían por persecuciones que se hacían de la comunidad judía, sobre todo en la Europa oriental, pero también en otros territorios. Y entonces utilizamos la expresión de inmigrantes para incluir a los inmigrantes de carácter económico, pero también a aquellos refugiados, a aquellas personas perseguidas por motivos
principalmente religiosos, raciales, políticos, etcétera. ¿Quiénes son esas comunidades que llegan? La primera de ellas va a ser la de los judíos sefaradíes, después vamos a tener, ya vamos a hablar de cada una de ellas, los judíos ashkenazis, también los judíos de habla húngara, los judíos de habla alemana y en menor medida que los judíos de habla italiana. Vamos a empezar a hablar de los judíos sefaradíes. Los judíos sefaradíes, bueno, la palabra sefarad proviene de la península ibérica, era la denominación en hebreo que se utilizaba para denominar lo que es la península ibérica, de allí que los judíos que tuvieron que irse, es decir, fueron expulsados de Sefarad, o de la península ibérica, como decíamos hoy, en 1492, se dispersaron por varios territorios y en esos territorios siempre van a ser conocidos como judíos sefaradíes. ¿Cuándo van a llegar estos judíos sefaradíes a nuestro país? Se habla de que en la época de la colonia, pero realmente no tenemos vestigios claros, quizás algún nombre de alguna calle, algún documento que pueda hacer mención, pero efectivamente sabemos de la presencia de judíos sefaradíes en nuestro país recién en el último tercio del siglo XIX. Ahí comienzan a llegar de distintos lugares, principalmente de los territorios que formaban parte del antiguo Imperio Otomano, que luego vamos a ver una diapositiva para que ustedes los puedan apreciar bien. Continuaron viniendo durante el siglo XX y continuaron viniendo también durante lo que fue la Shoah, sobre todo por las persecuciones que se hicieron y el exterminio que se hizo por parte del Tercer Reich de aquellos territorios que iban conquistando, sobre todo de la antigua Yugoslavia. Tenemos hasta el día de hoy varios sobrevivientes de Skopje que están aquí en nuestro país y que lograron sobrevivir a ese intento de exterminio que quisieron hacer de ellos también. Los idiomas que hablaban estos sefaradíes cuando llegaban a Uruguay, la mayoría hablaban ladino, que es el español del siglo XVI. Entonces, cuando llegaban acá, no tenían ningún problema. Incluso me acuerdo de entrevistar judíos turcos que nos decían, bueno, desembarcamos y pensábamos que eran todos judíos acá porque hablaban igual que nosotros. Se daban cuenta de que en realidad ellos habían mantenido ese idioma desde muy antiguo. Pero los que venían de aquellos territorios árabes hablaban árabe. Entonces, dentro de la comunidad sefaradí se formaron a su vez como dos comunidades también, aquellos que hablaban ladino, que no tuvieron ningún problema en poder integrarse en la sociedad, pero también estaban por el otro lado los que hablaban árabe y obviamente que les costó un poco más a nivel idiomático. El primer destino donde empezaron a vivir acá, en donde nosotros estamos, en la ciudad vieja, porque teníamos el puerto cerca, estaba lleno de pensiones, había muchos hoteles también, y entonces ese era como un gran punto de concentración de los judíos sefaradíes. ¿A qué se terminaban dedicando ellos? Y bueno, la mayoría a ser comerciantes. Los famosos cuentaniques, los clappers, que andaban de puerta en puerta vendiendo, iban al interior del país. Después también se dedicaron al pequeño comercio, una vez empezaron a amasar alguna fortuna, y algunos de ellos también traían algunas profesiones vinculadas con artesanías, pero principalmente a lo que era el comercio. Ahí en ese mapita que ustedes están apreciando ahora, tienen las rutas que habían tomado esos judíos sefaradíes cuando fueron expulsados de España en 1492, que se fueron a varios países diferentes, tanto en Europa, ustedes pueden ver ahí en Inglaterra, llegaron los judíos sefaradíes, a Holanda, que había una comunidad muy importante de judíos sefaradíes, pero principalmente a los territorios del Imperio Otomano. Si pasan la siguiente diapositiva, vamos a ver los territorios del Imperio Otomano, que el sultán de la época
llegó a decir qué tontos los reyes de Castilla y de Aragón que expulsan a esta gente que tiene tanto valor, nosotros le vamos a abrir las puertas. Y esos son los territorios que ustedes observan de dónde procedían justamente los judíos sefaradíes que habían llegado a nuestro país, es decir, de esos antiguos territorios que formaron parte del Imperio Otomano hasta el año 1918. No les comenté también, pero muchos de los que venían, no venían sobre todo por problemas económicos, sino por las continuas guerras que tenía el Imperio Otomano y el hecho de tener que hacer el servicio militar para los judíos era ya una pena de muerte. Entonces los padres lo que trataban de hacer o maquillaban la edad que tenía o el camino de la migración, que terminó siendo más efectivo luego a través de las distintas redes que ellos tenían. Van a coincidir los judíos sefaradíes a principios del siglo XX con otra comunidad de judíos que van a venir de Europa Oriental. Nos referimos a los judíos ashkenazí. Cuando nosotros hablamos de Ashkenazí, Ashkenaz era el nombre en hebreo con el que se identificaba al Sacro Imperio Romano. Los judíos que estaban instalados allí en varias oportunidades tuvieron que emigrar hacia el este de Europa por persecuciones que se les hacían también en esos territorios del Sacro Imperio Romano Germánico. Ellos, al igual que los judíos que van a provenir de lo que hoy en día es Turquía o de los territorios europeos que hablaban ladino también, van a conservar el alemán, pero el alemán mezclado con hebreo y con las lenguas eslavas, es decir, van a hablar yiddish. Esa lengua que todavía se sigue manteniendo viva, por suerte, que es ese gran legado cultural que trajeron los judíos ashkenazíes y que van a terminar superando en número a los judíos sefaradíes, porque los judíos ashkenazí se van a convertir en la principal comunidad del Uruguay, van a representar cerca del 60% de los aproximadamente 50.000 judíos que terminaron llegando a nuestro país. Y dentro de ese, ya lo vamos a ver, dentro de ese grupo se encuentra el Bullrich, que vamos a ver algunas fotografías, por eso voy a hacer un poquito más de hincapié en la migración que vino de judíos ashkenazí. Pronto crearon una vida cultural muy activa, eso lo van a poder después ver cuando esté ya totalmente inaugurada. Hoy lo que van a ver es solo el principio de esa línea de vida de Bullrich y de todo su contexto, pero ahí va a estar muy detallada toda la vida activa que ellos fueron creando, desde asociaciones técnicas, colegios, etcétera. Llegaron a tener también su propio cementerio a partir de 1916 y 17 que se inaugura. Se dedicaban también a la venta ambulante, al comercio, pero también a distintas profesiones que traían, que ayudaron mucho a ese desarrollo tan importante que tuvo el Uruguay en cuanto a la arquitectura, pero también a otras profesiones muy necesarias como la de sastre, y distintos artesanos, incluso colaboraron en la construcción de lo que era el Estadio Centenario. Muchos grupos de migrantes, pero entre ellos los judíos, y después vamos a ver más tarde también los judíos de habla húngara. En la siguiente diapositiva ustedes van a poder observar los territorios de los cuales venían estos judíos ashkenazíes y entre ellos el propio Burbicius, su familia, que ellos venían de Lituania, que después aquí Kielius nos va a hablar de esa migración lituana al Uruguay, y ahí pueden observar todos esos territorios que muchos de ellos habían formado parte del Imperio Ruso. Cuando recordamos el Imperio Ruso, sobre todo a finales del siglo XIX, la gran cantidad de pogroms, de persecuciones que se hacían contra los judíos que vivían en los pequeños ghettos, los pueblitos, y que esa fue una de las principales causales también de emigración que hubo. Estas persecuciones se fueron repitiendo y eso hizo que también pudieran llegar judíos de esas procedencias hacia nuestro país. En la siguiente diapositiva vamos a tener a uno de esos tantos judíos, en este caso de origen lituano, pero judíos ashkenazí, que emigraron a Uruguay. Ahí ustedes tienen al pequeño Suat Navas,
Urbicios, que ese es el nombre que aparece en la lista de barcos de pasajeros de ultramar que tienen ustedes a vuestra derecha, que él viajó con su madre. Su papá, Burbich, de apellido, había viajado un año antes, se había instalado en Montevideo y mandó venir a su familia, que esto era muy común en la época, que iniciara la cadena migratoria el padre. Y después viniera el resto de la familia. Vino también con su hermana Miriam. Se instalaron también en esta zona de la ciudad de Montevideo. Fue a la escuela, como tantos niños migrantes, fue aprendiendo el español en la escuela y después quería mostrarles en las siguientes diapositivas, porque esto es algo inédito que nosotros tenemos. Siempre pensamos, bueno, en Burbich cuando entró al taller de Torres García, el primer trabajo que tuvo en la fábrica, que es lo que se suele hablar de la bibliografía de él, pero en una de las tantas entrevistas que hemos estado realizando con migrantes judíos, nos encontramos con Roberto Sijón, que su madre había trabajado en el Banco Israelita y tuvo como compañero a un chico muy jovencito que hacía de cadete, y ese chico muy jovencito era José Burbich, ya, porque le cambiaron el nombre en la escuela. Las maestras no podían entender por qué se apellidaba Burbicius si el padre era Burbich. Claro, no sabían que Burbicius era el apellido lituano que significaba hijo de Burbich, pero como el padre era de origen bielorruso, tenía otro apellido. Bueno, ahí que terminaron cambiando el nombre, el apellido, y se quedó en José Burbich. Ya no fue más su hermano. Entonces, ahí tienen una de las obras, y a continuación tenemos otras, que son unas acuarelas, porque él dibujaba tan bien que los compañeros siempre le decían, pintanos algo, dale. Y a una de esas compañeras le pintó esas dos acuarelas y lo descubrimos en esa entrevista que habíamos hecho cuando nos la presentaron. Entonces les queríamos dar esa primicia de ese trabajo en perfecto estado. Exactamente, la verdad que quedamos bien. Por eso queríamos presentárselas hoy en primicia, porque fue en esta investigación que estamos haciendo para el museo también, logramos encontrar eso. Así que imagínense, las generaciones venideras van a encontrar más. Ahí está. Chiquitín era un chico bastante joven, pero miren ya. Acá nos están diciendo la influencia de Josefina Martín, el hijo de Burbich, y bueno, quedó eso en ese legado. En la siguiente diapositiva ya lo tenemos a él con más edad, su perrito, infaltable, y con parte de su obra, porque bueno, no les voy a relatar toda la vida de José Burbich aquí, pero después de estar en el taller de Torres García y hacer varias exposiciones colectivas, después hizo varios viajes que lo llevaron a Europa, incluso estuvo en Israel en una temporada en Kurs, que su hermana ya había ido para allá, y ahí va a tener ese acercamiento con lo que nosotros decimos el Burbich, que vino siempre más por parte de su madre, no por parte de su padre. Las tradiciones siempre la mamá de Burbich las iba conservando y también Burbich va a volver a retomar ese aspecto de su judeidad cuando después se termina instalando en Nueva York, porque le van a encargar una serie de pinturas que van a mostrar, y algunas las podemos ver aquí también en el museo, que van a mostrar los distintos ritos y fiestas judías que se van a celebrar. Junto con la comunidad ashkenazí, Burbich también se va a encontrar con judíos de otras hablas, no solo los sefaradíes que hablaban ladino o hablaban árabe, o también los italianos que vivían en la ciudad vieja, los armenios que van a coincidir en esa época, escapando del Imperio Otomano, también los españoles, van a llegar los húngaros. Así que la tercera comunidad judía que va a llegar a nuestro país van a ser los judíos de habla húngara. Voy a pedir el siguiente mapita porque cuando nosotros hablamos de judíos de habla húngara, son los que provenían de la Gran Hungría.
no solo del territorio húngaro que conocemos hoy en día, sino de una zona de Eslovaquia, una zona importante de Rumania, lo que es Transilvania. Cuando los entrevistábamos nos decíamos del mismo lugar que el conde Drácula, el verdadero conde Drácula, ¿no? El príncipe Vlad. Y también van a provenir de otras pequeñas zonas de lo que había sido la antigua Yugoslavia. A pesar de que el pasaporte pudiera decir que vinieran de Rumania o de otro sitio, ellos se sentían húngaros porque hablaban el húngaro, se habían logrado integrar en la sociedad húngara, que esto fue algo que no pasó con los judíos ashkenazí. Vivían siempre en pequeños shetels o en barrios alejados en las ciudades, pero fue muy difícil que a los judíos de Europa Oriental se les pudiera permitir integrarse. No hubo esa emancipación como ocurrió con los judíos de habla húngara y con los judíos de habla alemán. Se dedicaron también a muchas tareas vinculadas con lo que era las típicas profesiones de artesanos, formaron una comunidad muy importante. También se localizaron acá en la ciudad vieja de Montevideo, después se fueron yendo también hacia el centro y han dejado un legado cultural muy importante. Las dos últimas comunidades judías en llegar a nuestro país fueron la comunidad judía de habla alemana, la siguiente, y cuando nosotros hablamos de la comunidad judía de habla alemana, nos referimos a los que venían de los territorios del Tercer Reich, no solo de Alemania, sino también de Austria y de la parte de los sudestes checos. Todos ellos tenían en común que hablaban alemán, pero además se sentían pertenecientes a esos países. Ellos no se sentían judíos, se sentían como alemanes de religión judía en el caso de que tuvieran esa religión, y venían muchos que eran ateos, que se consideraban solo alemanes. Obviamente que el Tercer Reich, con toda la política discriminatoria que va a llevar a cabo, les hace darse cuenta de que ellos también son parte de esa comunidad judía. Hablaban alemán, pero era muy diferente el nivel de cualificación que tenían los judíos de habla alemana. Eran principalmente empresarios, profesionales universitarios, que tuvieron muchos problemas después para poder revalidar sus títulos y tuvieron que empezar de cero también aquí en nuestro país. Después la última comunidad, ahí tienen el mapita de lo que eran esos territorios del Tercer Reich. En la siguiente tienen una fotografía de judíos alemanes, porque ellos eran obligados a vivir en primera clase, habían cambiado en el año 32, justo después de que llega Gurvich al Uruguay, cambian las leyes migratorias en el país, se hacen restrictivas y a partir de 1932 entra en vigor la famosa ley de indeseables. Y con otras leyes y decretos se va a exigir a aquellos migrantes que venían escapando de Europa, del nazismo, venir en primera clase, dejar depositados 650 pesos uruguayos en una cuenta del Banco República durante un año, traer un certificado político y social. Imagínense ustedes, ¿quiénes podían terminar viviendo? Los que tenían más cantidad de dinero. Y finalmente tenemos también la llegada de algunos judíos que provenían de Italia. Algunos de ellos eran sefaradíes, pero otros estaban desde larga data, desde las elecciones del emperador Tito y todavía anteriormente que habían llegado a lo que era el territorio italiano. Eran un pequeño puñadito, pero tenían algo en común. Se vieron obligados a venirse de Italia, sobre todo a partir de 1938, por las leyes discriminatorias del momento del gobierno de Mussolini, y también ese idioma que tenían en común, que era el italiano. Entre ellos destacó también la artista Linda Cohen, que coincidió también en el taller de Torres García. Ella está viva, tiene 99 años, el año que viene ya va a cumplir sus 100 años y vamos a estar. Excelente. Y en la siguiente fotografía, bueno, tienen también una imagen de esos judíos italianos que trataban de reunirse entre sí. Si bien formaban parte de esa comunidad muchas veces separadí, a veces querían recrear su Roma, su Milán, natal, y hacían sus propias reuniones y hablaban en italiano.
Y esto era un pequeño pantallazo que quería darles de esa comunidad, las distintas comunidades judías con las que quienes llegó a convivir Bullrich con el resto de migrantes que había también con la propia sociedad de acogida. Y ahora le vamos a dar la palabra a Jesús Hanauskas, que él nos va a hablar en concreto de lo que fue esa migración lituana, porque recordemos todos que la familia Bullrich venía de un pequeño pueblito de Lituania. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Gracias, Miriam, también. Martín, mucho gusto. Para mí un placer estar aquí con todos ustedes. Soy de Universidad Vitautas Magnus en Aulas y estoy trabajando en Instituto de Migración Lituana por 20 años más o menos y quiero decir que de verdad no es fácil comenzar a hablar sobre emigración lituana a Uruguay. ¿Y por qué? Y uno de los problemas que tenemos, no tenemos bastantes documentos para hacer toda historia o escribir narrativo sobre qué pasó. Sí que tenemos algunas historias, como Urich, por ejemplo. Sí que tenemos otras historias de lituanos o judíos en todo el mundo, pero como se habla sobre Uruguay, parece que no tenemos mucho. Pero a veces, cuando no tienes mucho, puedes decir que sí que hay otras posibilidades como encontrar todo. Y sí, podemos ir con siguiente slide. Quería mostrar a ustedes dónde es Lituania y dónde está Uruguay. Bastante lejos, sí, somos. Y Lituania casi no se ve, Uruguay es más grande, pero sabemos que en el mundo sobre nosotros hablan no solamente por una cosa de fútbol, ¿sí? Como en el caso de Uruguay, y no solamente por baloncesto, como es el caso en Lituania. Estamos sí, entre mejores en el mundo, se puede decir así, pero la más importante es que nosotros tenemos, y en Uruguay y en Lituania tenemos gente que han hecho mucho para cambiar sociedades, no solamente en Uruguay o Lituania, pero también en el mundo o en región. Y por eso necesitamos hablar sobre estas personas y necesitamos también escribir libros y textos sobre nuestro pasado para saberlo mejor que hoy. Y si se habla sobre lituanos y judíos, escribí títulos como Dos parecidas y distintas historias de emigración en el siglo XX. Si hablamos sobre Lituania y Uruguay. Y ustedes pueden encontrar en Internet algunas cosas que van a ser bastante interesantes para ustedes. Por ejemplo, Augustina Chamaitis hizo una web página que se llama Pedazos de Lituania y él viaja de un país a otro por colonias lituanas y hace fotos, historias, narrativos, sí que en lituano, pero se puede traducir a castellano también. Otra parte es que hay artículos de otra gente como Živile Pešičke o Cristina Dudajte y esos artículos ya están cerca de cosas científicas, de verdad, porque Cristina Dudajte trabaja en el Centro de Investigación Judaica en Martinas Mártiras, Biblioteca Nacional de Lituania en Vilnius. O, por ejemplo, Vaida Jonušytė, que
que tenía un viaje en Argentina, Uruguay y Brasil en 2019 y estuve, pienso que en Montevideo también. Ella dice, estamos haciendo expediciones, pero para mí eso parece como del siglo XVI, ¿sabes? O XV, expedición. No, pero ¿por qué se dice en la lengua lituana expedición? Porque país es muy lejos y no es tan fácil encontrar tiempo, dinero y viajar con todo el grupo y hacer unas cosas muy rápido durante un mes o algo y después coger información y regresar a Lituania. De otra parte, tenemos profesores que han escrito libros sobre migración lituana y en esos libros, en esos síntesis, también tenemos historia de lituanos en Uruguay. Se habla sobre profesor Egidius Alexandravich, director del Instituto de Migración Lituana en Kaunas. Después podemos decir que Alfonso Seitas, historiador y también embajador en distintos países de Lituania, escribe libros sobre migración. También hay lituanos que vivían en Uruguay y escribían libros, como Tadas Radžius, quien escribe un libro entre Primera y Segunda Guerra Mundial, o Katras Dauginis sobre lituanos en Uruguay, sí que es lituano. Y amigo mío, Eric Reis quien trabaja en Brasil, también está haciendo trabajos relacionados con lituanos en región, de verdad, y en Uruguay también. Y él vive en Sao Paulo, Brasil, y hay estudiantes en la Universidad de Vitautas Magnus que también trabajan en esta temática y escriben máster, por ejemplo, relacionado con lituanos en Uruguay en nuestra universidad. Hablé muchísimo, pero si se habla sobre emigración, necesito decir que podemos ver a esta emigración de 4 épocas. Una época de Imperio Ruso, otra época de independiente Lituania entre Primera y Segunda Guerras. Tercera época es lituanos en Uruguay entre Primera y Segunda Guerras. Y cuarta es lituanos después de Guerra Mundial. Y la primera, si se habla sobre Imperio Ruso, necesitamos decir que lituanos y judíos vivían cerca unos a otros, pero no con unos y otros. Se dice que los judíos vivían en ciudades y lituanos vivían en esas ciudades, pero en barrios distintos. Y eran varios de judíos y varios de lituanos, y varios de polacos, y varios de otras naciones y étnicas y grupos étnicos. Y cuando Lituania fue independiente en 1918, todo se cambió. Todo se cambió bastante rápido. Y de una parte se cambió en manera muy buena. ¿Por qué? Necesito decir que desde 1920 hasta 1924, los judíos tenían autonomía en Lituania y que también tenían ministro, pero sin portfolio. No teníamos ministerios de los judíos en Lituania como físicamente, pero teníamos un ministro. Pero después, en 1926, tenemos cambio de democracia a régimen autoritario. Y por eso se comienza poco a poco emigración de Lituania, una
uno de problemas que hay en Lituania. Otro problema es económica, porque crisis en todo el mundo, en Europa, Estados Unidos, y por eso también de Lituania se van muchas personas. Gracias. Y tercer problema es que la más grande comunidad de los judíos vivían en Vilna. Y durante tiempo entre guerras, Vilnius se hizo parte de Polonia. Y lituanos decían que no tenían grandísimos disputos en organizaciones distintas, internacionales, pero no se hizo nada, de verdad. Y lituanos no tenían Vilnius. Pero en Vilnius, los judíos tenían cultura muy fuerte. Y como no tienen Vilnius, ellos necesitaban ir a otras partes, por ejemplo, de Lituania, y hacer Vilnius en otras ciudades. No era tan fácil para lituanos y los judíos hacer esas cosas. Y otro problema que también se ve es la integración de lituanos y los judíos. Y aquí en esa mapa se ve partes donde de países distintos iban judíos hasta Primera Guerra Mundial. Pero como se ve puede decir, de Rusia, no era muy fácil hacer eso. Y por esto podemos decir que solo después de Primera Guerra Mundial se comienza, de verdad, emigración lituana bastante fuerte a Uruguay, a Brasil y Argentina, porque en el siglo XX, tercera década de verdad, se cambia regulaciones en los Estados Unidos y lituanos no pueden ir, y los judíos también de Lituania no pueden ir a Estados Unidos. Y por eso se cambia la situación y ellos piensan que necesitan ir a otros países. Y si vamos con otra parte aquí, no sé si vais a ver bastante bien tiempos del siglo XX, Lituania independiente y los niños judíos que no tienen madre y padre viven juntos aquí y hacen cosas cerca de Kaunas. Y como Silvia ha dicho, de verdad había grande, mucho de los judíos vivían en shtetls, pequeños pueblitos o pequeñas ciudades en Lituania, y ellos vivían juntos. Y por eso Holocausto también fue con tan grande fuerza en esa parte del mundo, porque no era tan difícil encontrar judíos. Ellos vivían en un lugar, en una parte de ciudad o en ciudad donde 50 y algo por ciento eran los judíos. Y eso también era un problema grande, y es Lituania a veces parecida a Uruguay, ¿no? Sí, sí, que, muy parecido. Y por eso algunos, como familia Gurvich, también cuando pensaban dónde ir, pensaban, por ejemplo, sobre Argentina. Pero el primero stop era en Uruguay, en Montevideo. Salieron, dicen, ¿por qué no? Buena ciudad, buen país, y estaremos aquí, ¿sí? Y así que algunos decidieron estarse aquí, y sí, poco de estas vistas de Lituania.
estos tiempos. Y, vale, otra parte que quiero decir sobre es que, vale, esa comunidad judía en Kaunas era muy activa y estudiantes tenían oportunidad de estudiar en Universidad de Vytautas Magnus, en estos tiempos la única universidad en Lituania, y la más grande parte de comunidad judía era estudiando medicina en la universidad. Y también necesitamos hablar sobre el aumento del antisemitismo, que fue más grande y más grande en 1930 y desde 1932 hasta 1940 más o menos, pero después tenemos Segunda Guerra Mundial y Holocausto. Y también tenemos historia de Chiunia Sugihara y gobierno lituano. En 1939, de verdad, cuando Segunda Guerra Mundial se comienza, Lituania es neutral en esa guerra, o declara neutral posición. Y los judíos de Polonia van a Lituania y el gobierno lituano dice, vale, abrimos puertas para los judíos de polacos. Y ellos están en Kaunas. Miles de personas. Y después en Yeshivot Telshei, como Arvydas Pakštalis han escrito, los judíos hablan sobre problemas y qué hacer con judíos polacos. Y ellos dicen que nosotros necesitamos un esquema cómo hacer eso. Hablando con el gobierno lituano, Chiunia Sugihara, que era cónsul de Japón, y después con otro cónsul de Nederlanda, hacen esquema que japoneses dan visa para ir a Rusia y después destino está en América Latina. Y ellos tienen estas visas y van de más a Vladivostok, después a Japón y después a otras partes del mundo. Y eso se hizo solo en el momento el gobierno lituano existía. Y cuando Lituania se cayó y no hay gobierno lituano durante la Segunda Guerra Mundial y no estamos independientes, esquema no trabaja y sistema no trabaja porque soviéticos dicen que no, ya está, no podrás hacerlo. Y ¿qué quiero decir? Que en verdad no es muy fácil decir cómo necesitamos hacer evaluar, evolución, sí, evolución de todo el tiempo, porque tenemos antisemitismo de una parte, más grande y más grande, de otra parte, gobierno que ayuda y gobierno que también entiende que necesitamos hacer cambios. Y, por ejemplo, en Uruguay, si podemos ir con otra siguiente. Vale, y en Uruguay, tenemos una tercera de todos lituanos, los judíos, de una parte. De otra parte, si se ve de 1926 a 1930, números o lituanos, algo como 4.000 de personas hasta 6.000
como dice Petros Daugintis, llegaron a Uruguay. Comunidad bastante pequeñita, sí. Pero se ve que en Lituania también en estos tiempos vivían algo como 2 millones de personas, población. Y si hablamos sobre toda migración, algo como más que 100%, de verdad, 100.000, perdón, no por ciento, más que 100.000 lituanos, judíos y de otros étnicos grupos fueron de Lituania. Pues algo como casi 5% de toda población. ¿Sí? Y de otra parte, necesitamos entender que en Uruguay tenemos 3 grupos distintos ideológicos durante estos tiempos entre Primera y Segunda Guerra Mundial. Tenemos nacionalistas, socialistas y comunistas. Y como dice Egidius Alexandravicius, puede ser que en Uruguay teníamos una situación bastante distinta de otros países. ¿Por qué? Porque durante estos tiempos no teníamos legación de Lituania en Uruguay, una parte. No teníamos iglesia católica lituana, y pues no teníamos actividades relacionadas con catolicismo. Pero teníamos algo como 10 periódicos en la lengua lituana. Teníamos algo como 28 sociedades y reuniones en Montevideo. Teníamos coros, vosotros, cine también, cine lituano era en Montevideo. Y eso era muy buen lugar para contactar entre lituanos porque en Lituania no era tan mucho contacto. Y aquí, esos momentos que no teníamos gobierno de República Lituana en Montevideo y no teníamos iglesia católica, hizo que socialistas y comunistas eran bastante fuertes. Y los judíos en este momento, naturalmente que ellos no eran nacionalistas, en este sentido que algunos lituanos eran nacionalistas, ¿sí? Y eso hizo que ellos podían hacer cosas entre estos grupos. Y si se habla sobre interesantes grupos o lugares donde vivían lituanos, pero es el único lugar para lituanos. ¿Sí? Cuando yo pensé sobre ir aquí, todos me decían, necesitas ir a verlo, ¿sabes? Eso es como mitológico lugar para lituanos o para esos profesores que estamos escribiendo textos diferentes y se habla sobre Montevideo. También tenemos la Asociación Cultural Uruguay-Lituania, que es socialista organización. Iglesia está construida en 1954, después de Segunda Guerra. ¿Sí? Y también tenemos Club Lituano y sí que tenemos un pseudo. Y eso dice para mí que podemos hablar sobre colaboración ayer y hoy. Y sobre ayer no podemos hacer nada, pero sobre hoy sí que se puede hacer muchas cosas y podemos ir con otra consiguiente, gracias. Y aquí, no sé si ve bastante bien, pero hay 5 puntos. Como descubrimos historia de los judíos en Lituania. Tenemos proyectos diferentes relacionados. Por ejemplo, tenemos un proyecto para hacer un museo en Šeduva, hacer un lugar donde se ve todo como vivían los judíos en Lituania. Después tenemos el patrimonio cultural de
los judíos en Lituania, internet página. Después tenemos Museo del Estado de Vilna Gaon en Vilna. Después también tenemos Museo Gurvich. Y solo se dice cómo hacemos este círculo. ¿Quién sabe sobre quién y cómo presentamos las historias de países distintos? Eso es más importante, pienso, que hacer esas colaboraciones y entender que historias de aquí están muy necesarias en Lituania. Y espero que historias de Lituania pueden ser bastante interesantes a ver y oír aquí en Montevideo. Muchas gracias por todo y perdona por la tarde que... Quería presentar, digo, Matilde no la nombré porque sí, no, pero el nombre el trabajo, que me parece importante que es así trabajando de la idea del museo, que, bueno, hace poco un informe del Museo de México, no en rango como museo accesible, pero Matilde fue mucho más allá, nos aportó, la verdad, este trabajo con los alumnos que lo valoramos y queremos seguir trabajando en el camino con todo el cargo. Por ahora empezamos con 4 obras. Los permisos, A ver, dale. Recién. Dale ahora. Hola, hola. Ay, ay. Bueno, nada, que decir, Vivian, muchísimas gracias en realidad a vos por abrirnos este espacio para la universidad, los que trabajamos en particular en lo que tiene que ver con la investigación. Es fundamental poder ir más allá de las puertas de nuestra institución, trabajar en el medio y con el medio para poder también tener trabajos reales más allá de la investigación, ¿no? Poderlos compartir e interactuar con los estudiantes y tener todas esas miradas diferentes, ¿no? Porque eso también es lo que tiene. Eh, este trabajo, si bien recién empieza, ha sido bastante arduo a lo largo de todo el año. Comenzó en el primer semestre con toda esta investigación que prosiguió a su vez en este segundo semestre. Muchísima información que es impensable que se nos pueda transmitir, porque tenemos de aquí a no sé cuánto tiempo para poder seguirlo bajando en diferentes trabajos. Pero bueno, nada, a partir de esa investigación se logra pasar a lo que es el proyecto de diseño. Por lo general el diseño se interpreta o malinterpreta como nada más lo estético que lo que tiene que ver con el diseño, que es poder resolver problemas, sobre todo y en particular en este caso a través de lo que es la comunicación visual, diseño de comunicación visual. Y para ello necesitamos la investigación previa, es fundamental. En esta conexión entre lo que es investigación, proyecto, o lo que tiene que ver con las disciplinas proyectuales en particular, se empezó a sintetizar parte de esta información, que créanme es un trabajo bastante complejo, ¿no? Porque ahí va, qué queda dentro, qué queda por fuera, qué queda para futuros trabajos, y que en realidad se trata de poner en valor o visualizar a través de esta línea de tiempo que van a poder ver en esta hermosa sala, en este primer piso. Ya está ploteada, está sintetizada, empezamos con muchos proyectos diferentes con los estudiantes del curso de diseño de experiencia. Mucha información que se les volcó y con lo cual
estos estudiantes empezaron a tratar de simplificar el trabajo, eh, de la mano acá también un poco de Florencia Sequeira, que en ese momento estaba asistiendo en el curso y que integra este colectivo, como me gusta llamarlo, de investigación en diseño, en particular en el diseño de experiencia dentro de los museos, y en particular siguiendo bajando un poquito esta lupa acá en el Museo Bullrich. Eh, por un lado, el trabajo de estudiantes de este curso, y por otro lado, quienes me están acompañando por acá, Florencia Sequeira y Martina Gil, que pudieron hacer también posible eh, esta línea de tiempo que van a poder visualizar. Empezamos con muchas líneas, con muchos proyectos, con diferentes tipos de infografías, a lo cual se terminó llegando a una especie de paseo a través de un subte o metro inimaginable. Sí, sí, entre Londres y New York, no sé, pero bueno, pasa a ser nuestro viaje con Burbage, puesto en el contexto o en el marco histórico entre lo que pasaba en Uruguay y lo que pasaba a nivel del contexto mundial. Está atravesado obviamente por lo que comentaba un poco en esta síntesis histórica Silvia, de las leyes migratorias que se estaban dando a nivel internacional y a nivel de Uruguay, lo que permitieron también la llegada de Burbage a nuestro país. Bueno, nada, en ese contexto pone en relación lo que fue la vida de Burbage, por eso van a poder visualizar tres líneas en particular, una que tiene que ver con este contexto en Uruguay, otra con el contexto mundial, la principal que va por el medio recorriendo la vida de Burbage y su obra. Como nos comentaba Miriam recién, en realidad este es un primer paso, una primera bajada a este trabajo que se ha realizado a lo largo del año. Y bueno, nada, va a seguir avanzando un poco con el juego, con el intercambio entre los que puedan ir visitando esta línea de tiempo, interviniéndola, porque en realidad la gracia y el sentido es que eh, no sé, ¿quién no es inmigrante de los que estamos acá? ¿No? Entonces todos también tenemos historias para sumar a esta línea de tiempo y ver, mientras Burbage en realidad estaba haciendo la pintura, o, ¿no? Poner un poco en contexto, ¿qué pasaba, no sé, con mis abuelos que llegaban de Italia? ¿No? Entonces se empieza a dar como un dinamismo, una activación de lo que es esta sala en particular de presentación, de trabajo en conjunto con todos los diferentes actores que tienen que ver con el museo, el Departamento de Educación en particular, en donde vamos a seguir trabajando por suerte, y bueno, nada, eso me llena de alegría, porque me encanta experimentar, ¿no? Y bueno, desde ese lugar y con un equipo impresionante que también me gusta mucho. Y bueno, nada, entre egresadas de artes visuales, que se acompañan de la carrera de la Universidad Católica. Este curso que en realidad fue muy particular porque había estudiantes de comunicación, estudiantes de ingeniería audiovisual, estudiantes de artes visuales, entonces también eso fue como generando insumos, algunos de los cuales todavía no conocen porque los terminé de recibir hoy mismo a las 8 de la mañana, en donde hay un montón de propuestas como para esto que vos mencionabas de continuar este trabajo, sobre todo pensando no solamente en Burbage como inmigrantes, sino también en un Burbage inclusivo, que bueno, de eso se trata hoy por hoy el museo, ¿no? No solamente del ver las obras, sino que poder interactuar, poder enriquecerse mutuamente, ¿no? Y de trabajar la inclusión. Eh, un marco ideal, la ubicación y el contexto de este museo en la Ciudad Vieja,
en un contexto de migrantes, que también tiene desde ese lugar un gran potencial. Bueno, no quiero extenderme mucho, pero bueno, los procesos de diseño en particular y de investigación en diseño, cuando se ve el resultado final, por ahí no se entiende todo el camino que hubo que andar para poder llegar a esa síntesis, a lo cual, una vez inaugurada después la nueva web del museo, también se va a poder acceder a toda esta información que se desarrolló a través de desde pequeños QRs que van a empezar a aparecer y a poblar esta línea de tiempo, que como decía, está en proceso. ¿En proceso por qué? Porque cada uno la va a empezar a intervenir desde su lugar, ¿sí? Así que bueno, nada, es un trabajo colaborativo que va a seguir creciendo a partir también de todo lo que ustedes puedan ir integrando, agregando. Por suerte y por hoy también el ámbito digital hace posible que la información la podamos tener al alcance de la mano y profundizar si nos interesa. Por ahí lo que vemos colgado en la pared capaz que no nos permite mucha esa interacción o profundizar, pero desde el ámbito de lo digital en conexión con lo físico, creo que es súper importante hoy por hoy, ¿no? Cómo unir estos dos mundos, el virtual y el físico. Desde este diseño, desde que pasamos la puerta del museo, desde que lo empezamos a recorrer, hasta ir viviendo la experiencia desde este último piso hacia abajo, como bien lo hacen saber cada vez que recorremos el museo, que me parece en realidad y que lo ponía en valor también los estudiantes como un elemento mágico y con mucha carga y mucha fuerza, que es la espiral de este recorrido, para, bueno, contextualizar y sintetizar en ese contexto de esta línea de tiempo de Woolwich. No quisiera robar más tiempo. Ok, lo adelanto, ¿sí? Bueno, tengo permiso acá de tirar más información al respecto. Cuando visiten esta sala, hay eh, tres pinturas en particular y una escultura, las cuales se están trabajando para poderlas llevar a una reproducción táctil. Eso se está desarrollando en el laboratorio también de la Universidad Católica de Cubo, donde se encuentran unas impresoras 3D. Lo que se trata ahí es de empezar con estos pasos, que el museo sea más accesible. También adelantar un poquito que nos gustaría poder seguir trabajando el año que viene con lo que tiene que ver con la señalética y el recorrido también accesible para incluir cada vez a más personas. Y bueno, por ahora eso, una selección que propuso el museo de esas obras, con su reproducción táctil, con su audiodescripción, y bueno, en breve las vamos a tener disponibles para que personas con discapacidad visual o baja visión puedan acceder a esa obra, y por otro lado, generar una nueva experiencia para todos, ¿sí? Es muy interesante empezar a entender cómo dejamos de lado algunos sentidos, ¿no? Cómo los desaprovechamos o cómo los podemos empezar a poner en funcionamiento, ¿no? En este caso, el tacto y la escucha, ¿no? En juego con lo que estamos viendo, ¿sí? Ver, escuchar, tocar, sentir. Empezar a profundizar más en lo sensorial y en lo que tiene que ver también con la museología sensorial, que habla de esta inclusión que comentaba recién. Es ir un poquito más allá y nada, y trabajar con todos. Preguntas.
Antes de hacer las preguntas, que tengo varias, quería un poco felicitar a la iniciativa, me parece muy, muy interesante, iniciativa de colaboración entre el Museo Bullrich y la Universidad Católica, mismo dentro de la Universidad Católica, área, o sea que el diálogo y la colaboración es siempre muy importante, se ayuda mucho, y la temática que eligió el museo por varios años es una temática que se puede abordar muy acertada la temática, pero seguramente van a buscar otras temáticas interesantes que seguir viendo este camino. Yo quiero dar testimonio que la vida de mi padre fue realmente la vida de un migrante, pienso hasta el fin. Aquí hablamos de la migración más clásica que fue a Lituania con su familia, por razones religiosas, económicas, políticas, como mencionar, es la migración clásica que conocemos, pero el resto de su vida siguió migrando, no por las mismas razones clásicas, exclusión, problemas económicos o políticos, sino por diferentes circunstancias. Creo que en el mundo del siglo XX llegamos al final a la globalización que la migración se transformó en la vida de todos. Padre fue a Israel en tres oportunidades, no de turismo, cita, que se quedó un año, trabajó, vivió, o sea que fue una migración corta, pero tres veces se quedó un año. No fue por razones políticas, económicas, fue porque estaba la familia, porque quería conocer y vivir la experiencia de Israel. Luego fue a Nueva York, como si hubiera emigrado de nuevo a Nueva York en los 70, poco por razones ni políticas, ni religiosas, económicas. La razón principal por la cual fuimos a Nueva York fue por la gran exposición de Joaquín García en el Museo Guggenheim, que se inauguraba en el año 70, y ahí nos quedamos. Yo soy mi padre en Nueva York, o sea que fue otra migración, y en cada uno de esos lugares donde él fue, se adaptaba muy bien. Se adaptó muy bien a la vida del kibutz, bueno, se adaptó muy bien a la vida en Uruguay, normal, Argentina son países formados. Ahora sí. Hola. No despertó. En Uruguay se adaptó muy bien, en Israel se adaptó muy bien, en Nueva York le costó un poco más, sobre todo con la lengua, porque en el barrio donde estábamos, a unas cuadras estaba el barrio de Ashkenazis, que hablaban todos Yiddish, así que mi padre que hablaba Yiddish, bárbaro, y donde vivíamos nosotros eran todos puertorriqueños, o sea que hablaba español. Le costó mucho aprender el inglés. Mi madre fue más sistemática porque era profesora y bueno, aprendió el inglés muy con esfuerzo porque yo hablaba español y francés, pero aprendió el inglés. Mi padre le costó más la parte anglosajona, pero como Nueva York es una ciudad muy cosmopolita, se adaptó muy bien a los judíos, a los latinos y vivió 5 años en Nueva York con muy poco inglés. O sea que se adaptó mucho a los lugares donde vivió. Entonces quiero decir que fue realmente la vida de un migrante también que se adaptó a los lugares donde fue a vivir. Y bueno, me parece muy interesante hacer la migración principal por la cual vino a Uruguay, la conocimos. Tengo unas preguntas, pero ahora me siento porque son preguntas de la audiencia. Una pregunta para Silvia, cuando hablamos de los judíos de España que fueron expulsados, habían mapas que llegaban a Holanda y después se fueron a diferentes partes de Europa del Este. En el árbol genealógico de mi abuela, era bastante oscura de piel. Mi abuelo era bien un bielorruso, rubio, pelirrojos, azules, pero mi abuela era bien oscurita. La línea genealógica la que venían de España fueron a Holanda y fueron siguiendo hacia el este. La pregunta es si los sefaradíes que emigraron hacia el norte de Europa, de Holanda, la construcción de España, si se fueron transformando en esquenazis. Mi abuela era eskenazi, hablaba yiddish y todo eso, no hablaba la si en todos esos siglos, porque fueron varios siglos, estando en el norte de Europa, si se fueron transformando en esquenazis o si los sefaradíes siempre fueron sefaradíes, de dónde, si hubo un cambio en cierto momento. Una pregunta. Y la otra pregunta es, en, profesor, eh, cuando hablaba de la migración lituana-Uruguay, habló de pocos años, 26 al 30, y montos relativamente bajos, es decir, 6.000 personas. Si nos podría dar una idea más global, ¿cuántos migrantes lituanos fueron a Uruguay?
judíos y no judíos, y si habían diferencias realmente de lituanos no judíos y los lituanos judíos, si vinieron en diferentes momentos, en razones, o si vinieron todos mezclados por temas políticos, económicos, o si realmente los judíos vinieron en un periodo, los judíos, y las cantidades, porque me pareció muy pequeño, como se mencionaba, mucho más grande. La otra pregunta. Gracias, Martín, por la pregunta. Y con relación a los judíos sefaradíes que fueron al norte de Europa, después que terminaron llegando a Europa Oriental, que vos decías justamente tenés antepasados, no lograron poder mantener esa lengua hasta la actualidad como sí hicieron los que fueron a la parte del Mediterráneo, porque la lengua que se hablaba para el comercio en el Mediterráneo del siglo XVI y también del siglo XVII era el español, y era porque los judíos sefaradíes se dedicaban principalmente a lo que era el comercio. Y la mayoría migró hacia el Mediterráneo. Los que fueron a otros sitios de Europa, cuantitativamente no era una migración tan importante como la que sí había ido a los territorios del Imperio Otomano, porque era lo que decíamos hoy, el Imperio Otomano les abrió la puerta a los judíos sefaradíes para que pudieran ir hasta allí. Los que fueron después a los diferentes países, los que llegaron a Europa Oriental, terminaron dejando de hablar ese ladino porque la mayoría no hablaban en ladino, hablaban en yiddish. Entonces ellos se fueron integrando a esas comunidades que había. Incluso en Alemania también llegaron estos judíos sefaradíes, pero hablaban alemán. Los que venían, lo decían porque tenían el apellido y sabían que tenían antepasados. También ellos decían, ya somos más bajitos, más morenitos, porque nuestra familia fue expulsada de España, vinieron aquí a Holanda, pero el sentimiento que ellos tenían era de alemanes, también y hablaban esa lengua. Entonces se dio esa integración. La primera puerta que tuvieron fue Holanda. Spinoza, el gran filósofo, también era de origen sefaradí. Y después sí, ahí se fueron a distintos sitios de Europa también. Pero esa es la principal diferencia entre los del Mediterráneo y el resto. Como aquellos que decíamos hoy que también hablaban árabe, se integraron en esa sociedad donde ellos estaban también. Han tenido los sefaradíes una integración y una adaptación muy importante. Gracias por pregunta. No es fácil decir estadísticas sobre tiempos, porque si vemos estadísticas del gobierno lituano, tenemos solo de 6 años o 7. Sí, que podemos leer en el libro de Daukintis, él dice que 6.000, pero se habla sobre más o menos 10.000 personas que vinieron a Uruguay durante estos tiempos. Y algo como 3.000 personas eran los judíos. Y también es bastante difícil decir por qué es así, porque después de Segunda Guerra Mundial, lituanos de Argentina y Brasil decidieron ir a Uruguay también. Y después depende de estadísticas uruguayanas, de verdad, y no tengo las para decir, porque en Uruguay ellos decidieron tener una política nacional sobre Lituania, que Lituania no desapareció y que Lituania necesita estar independiente de Unión Soviética. Y todo se cambió bastante rápido y algunos lituanos se movieron de Argentina, también de Brasil, ah, porque querían hacer algo relacionado con políticas también. Bueno, pero pienso que
puede ser algo como 10.000 personas, porque en Brasil y Argentina teníamos algo como que 50.000 personas, pues en Uruguay, poco menos. Sí, por los dos países, sí, sí, por los dos. Así que historia es más o menos distinta después de Segunda Guerra Mundial y teníamos también legación de Lituania en Montevideo y también y Kazimieras Graužinis, Anatolijus Grišonas y después cónsulos como Marisa Leonavić aquí durante tiempos después de Segunda Guerra Mundial. Y hoy tenemos Cecilia Hernández Svobas, que trabaja aquí en Uruguay como cónsul de Lituania. Por eso esas políticas fueron bastante fuertes y no puedo decir que después de Segunda Guerra Mundial teníamos personas que podían venir aquí o llegar aquí. No era tan fácil ir de Unión Soviética a Unión Soviética, que sigue. Y teníamos lituanos de Argentina y Brasil que decidieron ir a Unión Soviética después de Segunda Guerra Mundial. Y entre ellos también los judíos que decidieron ir a país soviético. Y como decimos, reemigración. Así que gracias por preguntar. Yo quería agregar también un detalle que no es menor, que el área educativa y cultural se ha formado todo este año en esto de la mediación con el equipo de arte y educación de un curso del MEC, el MEC, también de la dirección, desde, desde Ana Bota, que está presente aquí, Jimena, Micaela, Eugenia, todo el equipo ha estado en ese proceso todo este año, ¿no? Me parece importante porque, y también hace poquito nos juntamos con Luis Mitzer, que también tiene un equipo interesante de arte como educación. Pronto vamos a tener también un espacio formativo con María González, que es la encargada del departamento educativo en el WIRNI, ha trabajado en el MoMA y en el Guggenheim. O sea, la idea es seguir eh, aprendiendo sobre esto de la mediación en lo que es un museo, que es algo que está sucediendo en todos los museos del mundo, ¿no? Ya no es el museo de antes que expone, hace el vernissage y nos vamos todos para casa, sino que, bueno, trabajamos un poco más en esto de dialogar con eso y generar un pensamiento reflexivo a partir de las obras. Y este espacio en particular también va a ser interesante en esta ida y vuelta con los visitantes, con todos los niños que nos visitan diariamente, casi 100 niños por día, y visitan el año escolar. Y bueno, a partir de ese diálogo y de esta formación, poder generar, activar este espacio, ¿no? Con dispositivos que, bueno, eso es lo que vamos a seguir trabajando con el equipo para potenciarlo cada vez más. Ir tomando cada vez más el museo, ¿no? Porque es verdad, es un espacio muy chiquito, lo valoramos un montón, pero queremos seguir dialogando con todas las artes de Woolwich. Esa es la función, ese es el objetivo, para ahí vamos. Y bueno, nada, agradecerles esta presencia y a todos ustedes por este momento. ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas? Bien. No, en realidad, muchas gracias a todos a todas y por lo que compartieron, porque es muy enriquecedor. Y después, porfa, pásennos las presentaciones, porque quiero que lean. Me gustó mucho lo que dijeron, las preguntas que hizo Martín, y en realidad quería hacer una pregunta más actual a ti que vivís en Lituania. Es solo una curiosidad, solo porque hay muchas curiosidades que nosotras vamos recolectando y nos sirven en este ejercicio de la mediación. Hace poco hablé con una chica que tiene 20 y pocos años y es lituana, esa se llama Indre, eh, y ella es artista y nos pusimos a conversar y le conté que trabajaba acá y sobre sus manas Burvicius. Me dijo que era un nombre muy lituano y que le sonaba mucho hasta que se acordó de que ella en la escuela había dado Burbich y le habían enseñado sobre la obra de Burbich y recordaba mucho la obra Los Tres Músicos, que es una obra que no está acá en el museo, pero que la tenemos muy presente. Y
a partir de eso quería preguntarte si allá alguien sabe quién es Bullrich, solo como curiosidad, o si esto que ella lo dio en la escuela fue por casualidad o si forma parte del programa, o sea, si ellos saben que Uruguay existe, que Bullrich existe, o si es como... Gracias por pregunta. Pienso que no todos saben, y pienso que necesitamos hablar más y hacer conexiones. Sí que esto depende de profesores en escuelas, profesores en universidades. Cuando de verdad, después de declaración de independencia de Lituania en 1990, hacemos más y más cada día hablando sobre historia de los judíos en Lituania y hablando también sobre diáspora lituana o diáspora judía en el mundo. Por eso esperamos hacer colaboraciones más y más con proyectos diferentes. He leído también que primera vez en 2016 teníamos una exposición de artistas uruguayanos lituanos en Lituania y eran muchos de ellos como Beatriz Kripkunas, Eduardas Laptis, Claudis Tamošiūnas, Silvana Matulis, Hildemar Klimavičius, Fanny Zilma, Stanevičius, Raquel Orzul, Gabriel Buljevas y otros eran presentados en Lituania por primera vez. Y eso se dice que sí, si hablamos sobre Gurvich, puedes leerlo, ¿sí? Sobre historia de él, historia de familia, pero si hablamos sobre ver, sobre encontrar contacto con pinturas o con otras criaturas. De verdad pienso que necesitamos no solo escribir en textos, pero también tener posibilidad de saber entre lituanos y uruguayanos diferentes exposiciones y puede ser que poco a poco movemos. Así que espero que vamos a tener más buena situación después de 20 años, por ejemplo, 10 años. Estoy mirando como historiador a lejos. Sí, sí. Pero sí que nosotros de nuestra parte trabajamos bastante mucho para hacer que diáspora lituana, entendiendo como lituana como ciudadanos de Lituania entre Primera y Segunda Guerras Mundiales o después de Segunda Guerra Mundial, porque teníamos también bastante grande emigración durante Segunda Guerra Mundial de lituanos que escaparon de alemanes o soviéticos, que esas historias van a ser incluidas en el textos de escuela y vamos a tener posibilidad a leer más sobre Gurvich y otros. Gracias por preguntar. Sí. Gracias. Bueno, eso del evento, pero lo que alcancé a escuchar fue muy enriquecedor y tengo una reflexión, básicamente, y una pregunta. Es muy interesante lo que contó acerca de esas posturas independientes del Estado lituano ante la población lituana, de pretender una población que se manifestaba más antisemita y Estado, que realmente arriesgó muchísimo, con una vida, digamos, pensar extrafataria en el momento, o realmente es interesante y muy valioso. Yo vengo de Polonia, viaje, donde pude percibir que la sociedad polaca en general, respecto al antisemitismo que hubo en su momento, por supuesto, no total, todavía se dirime en evaluar esa historia, en depurarla. Tiene posturas a veces hasta dicotómicas respecto al análisis de su propia historia. Y usted terminó de aportar, con esto reflexión ante la pregunta, un dato muy interesante acerca de los judíos que retornaron luego a Lituania, siendo que además Lituania fue uno de los centros
culturales y, vamos a decir, de irradiación de luz judaica más importantes de Europa. Junto con Polonia, con Rusia, Lituania se destacó por la intelectualidad judía. Entonces, a ver si hoy, y ahí esa es la pregunta, cómo va dirimiendo la sociedad lituana en su historia, en su análisis de época, esas posturas un poco antagónicas entre benevolencia y rechazo que tuvieron, no exclusivamente, así por toda Europa, durante la Segunda Guerra Mundial. Muchas gracias. Gracias por pregunta. Hoy, cuando hablamos sobre situación, necesito decir que teníamos disertaciones en universidad, por ejemplo, sobre antisemitismo o en periódicos de Lituania entre Primera y Segunda Guerra. Un amigo mío escribió un libro sobre esto, cómo se cambió todo. Cuando hablamos sobre antisemitismo, necesitamos entender que en Lituania no teníamos problemas con, no sé, pogroms, como decir, ¿sabe? Que no teníamos contactos físicos en este momento y en gobierno ellos decían que no podemos hacer esas cosas, pero sí que tenían impacto de otros países, de Alemania, por ejemplo, de otros países también, de Rusia también, y estamos un país un pequeño en población y en territorio también. Pero si hablamos sobre hoy, tenemos no solamente museos, exposiciones sobre cultura de los judíos en Lituania, pero también tenemos un narrativo que ellos son o eran, necesito decir, eran ciudadanos de Lituania, que ellos eran parte de toda población, punto. Y eso se dice en muchos momentos y hay en textos y en libros. Y el gobierno de Lituania hoy ah, parti- participan en muchos proyectos para cambiar opinión de sociedad y para decir qué pasó. Tenemos muchos libros científicos que hablan sobre holocausto en Lituania o antisemitismo o cultura judaica en Vilnius y que sí, cuando hemos hablado sobre impacto, teníamos Yeshivot en Telšiai y de verdad que Yeshivot en Telšiai era uno de los más grandes centros del mundo de judaística cuando se habla sobre libros y Talmud y estudiando esos libros en Telšiai. Sí, sí, Jerusalén del norte y también Vilnius. Y también necesitamos decir que estoy trabajando, necesito decir que estoy trabajando como experto en un grupo relacionado con Cultural Heritage. Herencia cultural. Herencia cultural, sí. Y se cambia todo también porque las sinagogas que tenemos estamos transformando a centros culturales en distintas partes de Lituania y por eso también tenemos un nuevo movimiento en esta parte. Pues pienso que más o menos estamos bien, no perfecto y no muy bien, pero bien si hablamos sobre evolución. Sí, como es. Gracias. Me gustaría agregar algo porque tengo también un testimonio personal que cuando mi padre se cumplieron los 90 años de su nacimiento, el gobierno lituano me invitó a ir a Lituania, a hacer unas charlas en el kibutz, pero también en el kibutz, no, en el Shepherd, en Esmas. Y para mí fue difícil porque yo lo que escuché es que siempre el holocausto en Lituania fue muy severo, tal vez uno de los más severos en toda Europa,
exterminación fue, no digo absoluta, pero casi absoluta. 92, pienso, por ciento de toda la Y me llevaron, Sí, cuando fui al grandísimo. cuando fui al Shteto, me llevaron a las afueras, al lugar donde en un verano, en un mes, por toda Lituania se exterminaron 80.000 judíos de los pueblos y me mostraron el lugar donde los llevaron, a esa parte del pueblo que 40-50% los llevaron y había fosas donde se enterraron a la gran parte de la población del pueblo, 200 personas. Entonces, tú decís que el gobierno de Lituania dio la posibilidad a Lituania de salir cuando era independiente, pero si yo entiendo bien, cuando fueron invadidos por los alemanes, hubo un periodo donde hubo una colaboración muy fuerte de las autoridades lituanas, de la población lituana, en ayudar a los alemanes en hacer ese holocausto. Y de ahí esa situación un poco delicada, que ahora, como lo digo, yo lo vi, que hay museos muy lindos en Lituania, Holocausto, museos judíos, teatros transformados, preciosos, y son todos museos del Estado, o sea, todos son financiados por el Estado lituano, porque ahora, en los últimos 10 años, Lituania ha tomado una gran responsabilidad en justamente sacar a luz todo lo que ha sucedido en ese periodo muy turbio de la historia mundial, también de un momento muy difícil para todos, y el Estado lo financia. No es que la comunidad judía lo financia porque es muy chiquita. 5.000 algo. Mucho más chica que la de Uruguay, pero los museos que tienen son 1000 veces más importantes que en Uruguay. Hay varios museos. Creo que tienen un proyecto de hacer un centro comunitario, un centro cultural muy importante. O sea que el Estado invierte mucho dinero en sacar a decir la historia de diferentes maneras. Pero hay un museo de los Ángeles que es muy lindo. Pero hay un momento que, si me puede explicar un poco mejor, yo escuché que en el momento que los alemanes estuvieron, hubo mucha colaboración de las autoridades, la población, no sé si es el gobierno o el gobierno local, no sé de dónde, y facilitaron a los alemanes hacer eso que hicieron, que fue Gracias por preguntar. Vamos a ver. Es bastante. Tenemos situación que en 1939 se comienza la guerra mundial. Polonia no existe. Lituania existe un año como Lituania hasta 1940. Pienso, sí, 15 de julio, último día de Lituania independiente, y junio, perdón, no julio. ¿Y qué pasa? Unión Soviética entra a Lituania. Y por ahora tenemos situación cuando los judíos que eran comunistas eran un no grande por ciento de toda comunidad, de verdad. Era algo como, no sé, un mil personas solamente en ese partido. Pero de todos comunistas, mayoría, ah, más que lituanos, eran los judíos entre comunistas. Y después se comienza problemas para lituanos con Unión Soviética y lituanos intelectuales y otros, naturalmente, que soviéticos hacen deportaciones en 1940. Y después se hace un mito que los judíos también participaban para hacer eso. Después de un año, no tenemos gobierno lituano, no tenemos autoridades locales lituanos en 1940. Se habla sobre mitos que se hace durante la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Después de un año, alemanes vienen. Y esos lituanos que decían, ojalá teníamos soviéticos y deportaciones de lituanos. Judíos esperaban
mejor que tener soviéticos que alemanes. Lituanos esperaban que tener mejor alemanes que soviéticos. Y esa es la diferencia, ¿sabes? Después alemanes tienen 3 años y situación se cambia. Y hay lituanos que ayudan, pero no es tan difícil ayudar porque viven en barrios, ¿sabes? No viven juntos. Y eso es la más grande tragedia de toda Europa Occidental. Ellos, no es situación como en París. Es imposible encontrar, ¿sabes? Los judíos en París porque ¿dónde? ¿Cómo? Nadie nos va a decir para ti. Y ellos viven uno a otro y pueden escapar. Y lituanos hacen durante este tiempo de Alemania, hacen dos cosas. Unos ayudan, otros ayudan para los judíos. Pues no er, y cuando hablamos sobre esos que participan, también hay otros que ayudan. Y es Segunda Guerra Mundial y no tenemos gobierno en esta situación. Y tenemos solo gobierno de soviéticos o gobierno de alemanes. Y después de esto, también soviéticos por tercera vez. Pues tenemos 6 años de guerra y 3 veces se cambian distintos gobiernos y distintas políticas. Y para una persona entender qué pasa es bastante difícil. Y no hay posibilidad para escapar a una u otra parte. Y sufren y lituanos y los judíos. Y hay problemas entre lituanos, en este caso que algunos ayudan y también tienen problemas esos lituanos que ayudan a los judíos, porque si te coge que tú ayudaste a los judíos, a una familia, a una persona, te vas junto con los judíos. Y sabes, es una situación muy terrible, de verdad. Y sí que en historia lituana tenemos estos textos y tenemos esas historias. Y es muy difícil decir qué podría hacer gente durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el gobierno lituano no existía y tenían diferentes gobiernos durante este tiempo de 6 años. Es de verdad muy difícil. Y esa tragedia que tenemos cuando hablamos sobre comunidad de los judíos que no tenemos por obra en Lituania, es también muy mala desde el punto de vista de nosotros, muy mala, porque no estamos tan multiculturales como éramos antes. Era pienso que 150.000, algo así, o cerca de 200.000. Sí, sí. Y, y eso es la historia. Y de verdad, una historia muy difícil. Pero gracias por preguntar. Gracias, estuve escuchando muy atentamente. Bueno, creo que Lituania experimentó, no participó, experimentó también las consecuencias del pacto Molotov-Ribbentrop. Y en ese aspecto, en ese reparto, no solamente se repartieron Polonia, sino que también Europa Oriental, y le dio pie a la Unión Soviética para invadir Finlandia. En ese Chicas. No, continúa tranquilo. Sí.